llevasteis a cabo, cómo emprendisteis, cómo llevasteis a cabo el proceso de autoevaluación. Os voy a pedir ser muy breves. Yo sí, antes de que... Yo sé que yo os hice unas preguntas, pero hay una serie de puntos que me parecen también interesantes por compartir con las personas que puedan animarse a llevar un proceso de este tipo y que a veces no son tan obvias. En la literatura que habla sobre la importancia y cómo emprender procesos de este tipo en centros educativos, en la educación, hay algunos puntos que se llaman la atención sobre ellos como polémicos, ¿no? Y entonces también querría saber vuestra opinión, a la manera de contárnoslo, ¿no? Saber vuestra opinión. Una es si realmente cuando uno emprende un proceso de este tipo, al final lo que tiene es una falta de perspectiva, o no, cómo enriquecer vuestra perspectiva, vuestro punto de vista como responsables del proyecto, sobre todo para definir mejoras. A veces no se produce alguna resistencia ante ciertos resultados que os da la autoevaluación. Es decir, estáis dando voz a estudiantes, estáis dando voz a profesores. ¿No cuesta escuchar ciertas cosas? Bueno, pues en nuestro caso, como ha comentado Casildo, fue seleccionada para el equipo de apoyo a las bibliotecas escolares y ahí fue donde se nos encomendó la tarea de trabajar con la herramienta bibliotecas escolares entre interrogantes. La primera tarea era implantarla en nuestro centro como responsable de la biblioteca de Villas Gonzalo Torrente Ballester. Asistí a los cursos de formación que nos dio Marta sobre la misma y a partir de ahí pues me puse manos a la obra. Era la tarea encomendada, había que hacerlo en un tiempo hasta el 30 de octubre, me parece que era la fecha que teníamos. Y lo primero que hice, como nos había recomendado Marta, era seleccionar el equipo evaluador. Para eso tuve una primera reunión con un miembro del equipo directivo, en este caso mi compañera Inmaculada, que es jefa de estudios adjunta, que está hoy aquí con nosotros. Y entre las dos, y es también miembro del equipo de biblioteca, pues elegimos esas personas que considerábamos que eran las más adecuadas o las que mejor iban a entender la herramienta, porque como ya te he comentado, cuando ves la herramienta te asustas. Dices, madre mía, qué de papel, cuántas preguntas, cuántas dimensiones, esto cómo se hace. Y te preguntas también, ¿y para qué? ¿Esto va a servir de algo o simplemente es rellenar burocracia, ¿no? Lo que entendemos por burocracia. Entonces, sí que seleccionamos a las personas que creíamos que mejor iban a entender la herramienta, después de haberla estudiado nosotras. Les pedimos, ¿no? Les invitamos a formar parte del equipo, nos lo exigimos, todos respondieron que sí desde el principio. Y a partir de ahí, pues establecimos una serie de reuniones, hicimos 7 reuniones en total. En la primera reunión, que ya tuvo el equipo evaluador una vez constituido, expliqué la herramienta o el proyecto, como quieras llamarlo, el proceso, y empezamos a revisar eso que se llamaban las preguntas guía. Te volvías loco cuando veías tantas preguntas, decías, voy a ser capaz de dar respuesta a todos. Sí, sí es verdad que se puede, se puede. Sé que me has dicho que haga hincapié y sí es verdad que se puede. Nos repartimos las distintas dimensiones y en las sucesivas reuniones que tuvimos, pues íbamos poniendo en común el resultado del análisis de esas dimensiones y sobre todo las propuestas de mejora, es decir, hemos visto, estamos aquí, queremos llegar aquí, ¿qué vamos a hacer para poder llegar? Y elaboramos pues ese pequeño resumen, he traído ahí una muestra, un pequeño documento en el que nosotros pues ahí marcamos para ver en un primer golpe de vista pues poder ver todas esas carencias y también esas fortalezas que tenía la biblioteca, no va a ser todo negativo, ¿no? Y nada, pues llevamos a cabo el proceso y he de decir que de las propuestas de mejora que se
salieron muchas, más de las que yo pensaba. Hoy por hoy, un año después, muchas también están en camino de conseguirse. Otras todavía no hemos podido abordarlas, pero hay bastantes que sí que ya están puestas en marcha. Perfecto, si te parece, sobre las propuestas de mejora podemos dejarlo un poquito más adelante. Antes me ha enseñado Guadalupe este documento, pero el documento completo, y se había molestado en subrayar de la columna de propuestas de mejora cuántas estaban realmente en funcionamiento. No son logros, están en funcionamiento, y había realmente una proporción elevadísima, ¿no?, de actividad en este momento de funcionamiento. Había un punto que me parece interesante de esta diapo, tome la forma que tome, y es en un proceso de este tipo, donde además participan muchas personas, unas esporádicas y otras en el equipo más estable, como ha comentado Guadalupe, cómo documentar ese proceso y cómo esa documentación, que no tiene por qué ser un documento administrativo, sino sí tiene que ser un documento compartible, tiene que ser un documento entendible por alguien más que aquellas personas que han estado, digamos, en el proceso de trabajo. Y cómo tomar estas decisiones, yo creo que también se dan algunas ideas en el documento. Pero si os parece, paso entonces la palabra a Dolores y que nos cuente un poco de su experiencia. Me ha parecido interesante lo de que hablaras de 7 sesiones. O sea, veis que es una cosa, bueno, 7, hay que tener tiempo, desde luego, para tener esas 7 reuniones, pero no son 27. En realidad tenía una ventaja, y es que yo dirijo el colegio. No solamente soy la responsable de la biblioteca, y yo tengo acceso a los puntos de los claustros a tratar, de las reuniones de ciclo que hacer, y tengo un centro mucho más pequeñito. Entonces el acceso a los alumnos usuarios, a los profesores, a los ciclos, a los claustros, me hacía más fácil pues realizar la autoevaluación. De todas maneras, también es verdad que mi conocimiento de biblioteca era muy amplio, y curiosamente pues no ha habido sorpresas. En mi caso no ha habido sorpresas. Yo conozco muy bien cuáles son los puntos flojos de la biblioteca y los puntos débiles. Es decir, que no soy una madre entregada con una venda en los ojos, sino que aunque la biblioteca es la niña de mis ojos, pero comprendo dónde están los puntos débiles. De todas maneras, no es tan difícil. O sea, la herramienta al principio sí es verdad que asusta un poco, pero en realidad tiene sentido. O sea, tiene un sentido de acceder, por un lado, a personas distintas que tienen una óptica diferente de la realidad de la biblioteca, a los documentos. En nuestro caso, que llevamos mucho tiempo, la biblioteca está en todos los documentos, en todas las memorias, en todas las programaciones. También teníamos experiencia en evaluar, porque sí es verdad que no con una profundidad como da esta herramienta, pero que nosotros siempre hemos evaluado la biblioteca y los proyectos de biblioteca, o bien con la programación que se hace de la biblioteca anual y la memoria. Una vez que entramos en las redes, todavía más, a través de los funcionarios de los que ha hablado Casildo y del propio programa ABIES, que te da una serie de estadísticas que se usan en las memorias anuales. Es decir, que un poco siempre pues, se ha evaluado el trabajo de la biblioteca, porque en este caso que de manera anual se hacen proyectos que luego tienen que ser recogidos, los objetivos cumplidos o no, en la memoria. Entonces, digamos que eso te da más facilidad a lo mejor para meterte en mayor profundidad. Pero sí que ahora mismo esta herramienta te da muchos puntos de vista, abre muchas cosas y da más rigor a la evaluación que lo que está ahora. Es que son 23 años, ¿no? es mucho tiempo. Me parece interesante lo que plantea Dolores. Claro, ella es directora, pero quizá este también podría ser un punto de reflexión, de debate, luego es realmente los equipos directivos cómo pueden favorecer procesos de este tipo, no solamente favoreciendo en el sentido de dejar los espacios, sino implicándose en aportar también información, en ser informantes y a su vez ser partícipes de los equipos
evaluadores.